Le presento a Vianet Rojas Arenas. Ella es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas Gracias por la invitación. Varios puntos en relación con este tema. ¿Esta nueva serie de disposiciones solo aplican para los hombres o también para las mujeres? Sí, en esta disposición dice las personas que cometan acoso callejero, acoso sexual callejero. Entonces, pueden ser hombres o mujeres. La verdad es que las estadísticas nos dicen que en realidad son los hombres quienes realizan el acoso callejero, básicamente a mujeres, pero también a hombres, Claro. a hombres. Esto es importante decirlo. Y es un tema de diversidad sexual. También decían que de repente la comunidad lésbico-gay era muy afectada por las agresiones que finalmente también son acoso. Así es. Entonces, en este sentido es muy importante que esta reforma diga las personas que cometan acoso callejero y puede ser cometido para hombres o mujeres, también para otras personas, ¿no? Bien, yo le pediría, usted como estudiosa del tema, por principio de cuentas, que nos dijera qué es lo más valioso que tiene justamente este conjunto de disposiciones que el día de ayer aprobó el Cabildo de Puebla. Desde su punto de vista, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante? A mí me parece que lo más valioso es que el municipio se haga cargo de esto, porque es la primera instancia, digamos, a la que llegan. O sea, es a quien yo le puedo hablar al policía, por ejemplo, me están acosando, me están silbando, me están diciendo alguna cosa, y puedo hablar a la policía, a tránsito, etcétera, etcétera, y decir, en este momento me están acosando y puede ser remitido a un juez calificador. En primera instancia es una falta administrativa, esto es muy importante, y se persigue de oficio, se dice de oficio que esta persona tiene que tener sensibilización, un curso de sensibilización, por ejemplo. Y esto es muy importante. En este sentido es el Instituto Municipal de las Mujeres quienes retomarán esta sensibilización. Porque estamos hablando de esto para prevenir, ¿no? O sea, Claro. esto no es un delito, ¿no? Eso es lo que esperamos ahora del Congreso, que se convierta, que esté en el Código Penal, por ejemplo, si es reincidencia. El chiste de esto es que no vuelva a pasar, que los hombres sepan que esto es una falta administrativa, que tienes que saber que no tienes que hacerlo. A lo mejor vas a necesitar que un juez calificador te lo diga, que un policía te lo diga, por ejemplo, que te manden a ciertas horas de sensibilización porque es obligatorio. O sea, además, por ejemplo, tú puedes conmutar y puedes decir, bueno, yo no quiero ir a estas 36 horas de arresto físico, pero no hay conmutación para multa la primera vez. No, te tienes que ir a este curso de sensibilización y a mí me parece que eso es lo más importante de esta reforma, ¿no? Porque además necesitamos educar y estos hombres, que la mayoría son hombres, tienen que saber por qué no deben hacerlo y saber que están cometiendo una infracción y que además no es con el consentimiento. Hace rato ustedes decían, bueno, pero es que ahora no se va a poder decir piropos. No, no cuando no es consensual. Claro. Si la otra persona dice, no, no me... Además, ¿por qué vas a estarle diciendo eso a una desconocida, a un desconocido, por ejemplo? Claro, díselo a tu esposa, a tu mamá, a tu novia. Además es en otro contexto, no es un 100%. contexto público, no es en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y además no es reiterativo, porque puede ser de esto que tú ves pasar a alguien y le estás gritando, la estás persiguiendo, la estás filmando, le estás diciendo cosas, pero por ejemplo también está lo otro que es cuando son en espacios públicos, donde por ejemplo una mujer que pasamos todos los días en una calle específicamente, para ir al trabajo, para ir a la escuela, y son los mismos siempre que nos están ahí acosando. Que ya hasta sabes y mejor dices, yo ya no paso por ahí, o pasas con miedo. Claro, y el problema es que es eso, el problema es que las mujeres, la mayoría de las mujeres, y por ejemplo las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, que son las más vulneradas en este sentido, dejan de pasar a lugares, dejan de hacer cosas. Por ejemplo, las mujeres en la mañana pensamos y decimos, bueno, ¿por dónde voy a pasar? ¿Cómo voy a vestir? ¿Me voy a poner tacones? ¿Me voy a poner minifalda? ¿A dónde voy? ¿Me voy a poner escote? ¿A dónde voy? No, no es posible que las mujeres salgamos con miedo a la calle pensando en cómo nos vamos a vestir, por ejemplo. Vianet, ¿cómo proceder? Es decir, vamos por partes. Una mujer va por la calle y se enfrenta al piropo, al silbido, al gemido, o en la unidad del transporte público, al tocamiento, al roce. ¿Cómo proceder? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está el detalle. Para que el asunto no quede impune. Claro, ahí es donde tenemos que trabajar con el municipio y con la policía. La policía tiene que estar sensibilizada, tiene que estar atenta ahí. Y tiene que si estar no ahí. está ahí, que es un primer gran problema, porque no siempre hay un policía a la mano. Exacto. Pero la otra es también la gente que está alrededor. Y creo que eso es también muy importante y es importante esto porque se está poniendo en la mesa el tema.
¿no? Si yo veo a una mujer que está siendo acosada, a lo mejor le digo, necesitas algo, te acompaño a donde vas, que ella se sienta acompañada, quieres denunciar, yo puedo hablar al 911, puedo hablar a la policía, gritamos, silbamos, decimos A ver, fuego, por justo, ejemplo. justo esa es la parte elemental de esto y quiero regresarme a ese Ujú. punto. Si hay un policía, Vas con el entonces policía. finalmente lo importante es que O lo la buscas. mujer tenga la conciencia de que puede ir Y y denunciar. que va a tener una respuesta. Claro. El policía tendría que actuar en ese momento. El policía Claro. tenía que A actuar en ver, ese va momento. una mujer caminando y de repente le silban, le gritan y entonces una persona ve a un policía y de tránsito, decía usted hace un momento, y entonces le dice, esa persona, y lo señala, esa persona me está acosando. Acosando. El policía tiene la obligación de hacer algo en ese momento. El Claro. policía tiene la obligación de detenerse De y remitirlo. decirle, esta es una falta administrativa, vámonos al juzgado calificador. Pero no solo la mujer, y es que eso es bien importante, cuando tú estás en ese momento, básicamente tienes miedo, estás paralizada, no sabes qué hacer, no sabes si hablar, no sabes si llamar al policía, estás viendo, por ejemplo, Claro. hay un diagnóstico que salió del municipio de Puebla, en espacios públicos, básicamente en mercados y en transporte público, donde dicen las mujeres que 1 de cada 2 ha sido acosada en el espacio público. La mayoría de los casos en el transporte público. Ahí es mucho más fácil, digamos, poder detener a la persona. Que tú como ¿no? tercera persona Que digas, tú- a ver, tú que le estás exactamente. haciendo No, policía. pero yo creo que acérquese. antes de eso, Janet, a ver, antes de eso, es finalmente que la persona se atreva a decirlo. Y a eso iba. Es decir, A veces no, pero para eso estamos las otras personas que estamos alrededor. Y eso es bien importante. La También. otra persona, y creo que, y eso es a lo que iba con el diagnóstico, Pero lo que para el más tema legal- lamentaban las mujeres era que nadie alrededor había hecho algo. Porque siempre había alguien que veía, que decía, no, mejor yo no me meto, no hay problema. O sea, siempre se hace de la vista gorda, voltea, da la vuelta, etc. Te metas. O sea, ni siquiera es que detengas al acosador o que le digas algo al acosador, porque también es muy importante poner tu seguridad antes que nada. Pero Sí, si vaya a puedes hacer hablarle al algo. 911, si puedes voltear y decir, ah, hay algún policía, puedo llamarle, por ejemplo, ¿no? pero yo creo que es de fundamental importancia que si alguien, hablo del tema del transporte público, Ujú. en el transporte público, estás siendo objeto de este tipo de agresiones, te están tocando, te están arrimando, en fin, yo creo que es de fundamental importancia que la víctima, por principio de cuentas, diga, auxilio, ayúdenme, y todos los demás entren en esa misma dinámica. Se me hace muy valioso la otra parte, que alguien se atreva a decir, oiga, veo que la están tocando, o sea, pero por principio de cuentas, creo que las víctimas son las que tienen que atreverse a levantar la voz, Eso ¿no? es lo ideal, pero Eso es lo recuerda ideal. que las víctimas tienen miedo. En Y el que momento, en pues, el sí, está momento, haciendo- imagínate tú que te están robando, te están haciendo, O tú que te están lo que estás, tocando. que te están tocando, estás en shock. Sí. ¿No? Las víctimas en ese momento, porque además eso es de segundos, Ujú. ¿no? Entonces en ese momento es muy difícil que en realidad que reaccione. reacciones. Esto es lo que va a pasar, por ejemplo, si hay un marco sólido de que sé que si yo reacciono y alzo la voz, la gente alrededor me va a ayudar, que sé que si yo reacciono la policía va a llegar en el momento, que sé que si yo reacciono, o sea, eso es lo que tendría que venir en escalada si empezamos a manejar este tema y si empezamos a sacarlo a lo público y si empieza a funcionar de la mejor forma, ¿no? Ahora bien, si alguien te acosa y no tienes un policía a la mano, sí hay manera de darle seguimiento a esto, que ya es más complicada porque ahí ya necesitas de pruebas, de testigos, de videos, de ¿Qué fotografías. pasaría en ese caso? Y ahí sí la víctima tiene que levantar la voz forzosamente. Sí, ayer estaba yendo una entrevista con el presidente municipal Luis Bank y me parece que es importante lo que dice. Lo que se cree es la palabra de la mujer. Se pide que haya pruebas, pero no necesariamente tiene que haber, porque también en ese momento, ¿cómo haces? En ese momento sacas el teléfono, en ese momento también podría ser que alguna persona alrededor pueda filmar, etcétera, Veía en la etcétera. nota ahorita que había que llevar a un testigo. Puedes llevar un Sí. testigo, sí, a veces, y casi siempre el acoso callejero es cuando no hay testigos, porque es cuando Corre- los hombres correcto. se atreven más. Pero la ¿no? ley está diciendo que hay que llevarlo. No, en Sí, la ley, busca que en, vaya en la, sola. en la reforma del 209, en ningún lado dice que tienes que llevar un testigo. ¿Cuáles serían las pruebas entonces? Si a mí me acosaron en la calle, La palabra de la mujer, no hay de otra. Y, ahí hay un tema ¿no? ahí en el que podían brincar los hombres, ¿no? Sí, por Habrá supuesto. palabras, habrá Pues, mujeres deje- honorables y habrá mujeres que digan mentiras. Ayer también escuchaba en una entrevista al presidente municipal que me parece clave, es en este momento a las mujeres están siendo violentadas de tal forma y están siendo asesinadas de tal forma que el Estado tiene que responder creyendo la palabra de la mujer, no importa. ¿no? Sí, somos No hay de otra. vulnerables. Tenemos que, la violencia se tiene que detener desde ese momento.
punto. Debe haber un mensaje claro del Estado y me parece importantísimo que desde el municipio para que la violencia no vaya en escalada. Janet, la reforma lleva por nombre acoso callejero. ¿Qué pasa cuando ese acoso no es callejero? Cuando ese acoso es en el centro de trabajo, es en la prepa o es en la universidad, bueno, a lo mejor hasta en la secundaria, ya no sé hoy día, ¿no? Cuando no es necesariamente en la calle, ¿qué es lo que pasa ahí? Son delitos. Es acoso laboral, es bullying, ¿no? Sí existe esa normativa, por eso es tan importante. El acoso sexual callejero no estaba, no había ninguna normativa. Todos estos que me mencionas ya están en el Código Penal. Esos ya existen. Esos ya existen y se puede ir a las instancias penales, al Ministerio Público, ¿no? Entonces, y sí se puede denunciar, ¿no? La ley de trabajo lo tiene, por ejemplo, ¿no? Hay cuando es de una autoridad a alguien que está en menor rango, por ejemplo, o cuando son del mismo rango, todas estas cosas existen ya en la ley y son delitos, ¿no? Y es violencia contra las mujeres. Es un tema cultural. Es un tema cultural Machismo. que de repente, pues sí, vinculado a un machismo y de repente hasta se ve como algo natural que el chico en la medida en que empieza a crecer incurre en ese tipo de prácticas. ¿Cómo desterrarlo cuando Claro, finalmente es parte del chip cultural? Está difícil. Está difícil. Básicamente, uno de los primeros pasos es decir, si tú haces esto, vas a tener una pena. Ten cuidado, ¿no? La otra que sigue es la educación, ¿no? Entonces, empezar a educar. Ahí como, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública le va a entrar también a la hora de educar en la no violencia, decirle a los hombres, esto no tienes que hacerlo. No solo no tienes que hacerlo porque vas a tener una pena, sino porque no se debe hacer, ¿no? Ahí también tiene que ver la sociedad en general, la familia, las personas que están en la calle, en las escuelas, en las instituciones. Es un cambio generacional, ¿no? Este es uno de los primeros pasos. Alrededor tiene que haber otros, por supuesto, pero con esto me parece que estamos dando un gran paso diciendo que hay un discurso, un mensaje del Estado, del municipio específicamente, decir, en este municipio no se va a permitir el acoso callejero contra las mujeres y puede haber consecuencias, ¿no? Los hombres violentan porque pueden, porque no hay consecuencias, ¿no? Y entonces en este sentido hay que pararlas desde el momento más básico. Algunas personas dirán, ay, pues es acoso, son unas palabritas. Ahí empieza la violencia y escala y puede llegar hasta un feminicidio. Y eso es lo que no queremos. Pues es finalmente como ocurre en una relación de pareja de el más tierno de los noviazgos de secundaria, cuando el niño a la niña de repente ya le metió un jalón y ya, ay, pues nada más fue un jalón, pues nada más me dijo que yo no podía salir y yo no podía hacer, pues así empiezan las cosas. Así es. Esta medida deberíamos agarrarnos como sociedad más bien, ¿no? La medida tendrá en términos legales sus limitantes, pero como tú bien decías, ya está prohibido, ya se sabe que hay una sanción. En Puebla no se puede hacer esto y como sociedad lo sabemos y lo tenemos que denunciar. Así es. Es el momento de no permitirlo más. Exactamente, es el momento de no permitirlo más, de no quedarnos calladas. Las mujeres que somos violentadas, eso va a tomar un poquito más de tiempo, pero sobre todo las personas que estamos alrededor y estamos viendo este tipo de violencia. Le agradezco mucho a Vianette Rojas Arenas. Gracias. Ella es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género y bueno, pues usted ya lo sabe. Platique acerca de ello, platíquelo con sus hijos, no importa la edad que tenga, platíquelo con sus hijas para que aprendan a levantar la voz y si usted es testigo, levante la voz, solidarícese con la víctima. Creo que eso es lo más importante, lo que rescatamos el día de hoy. Muchas gracias, Janet. La seguiremos molestando con el tema. Claro que sí, gracias.